pulmonar. La circulación sistémica es también denominada circulación sistémica, circulación mayor, y la circulación pulmonar es también denominada circulación menor. Ustedes tienen que saber esto muy bien, porque de esa manera y solo de esa manera van a poder entender, por ejemplo, síntomas relacionados, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tienen que saber de memoria. Entonces, vamos a comenzar con la circulación mayor. Sucede que la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de 4 venas pulmonares. Esta sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo. Luego, el ventrículo izquierdo se contrae y bombea la sangre oxigenada a la aorta, ¿no? Y de la aorta la sangre oxigenada se va a distribuir a todo el organismo mediante arterias de gran calibre, mediano, pequeño calibre, arteriolas. Luego de las arteriolas siguen los capilares, y son los capilares los que entregan todo el oxígeno y otros nutrientes a los tejidos periféricos, ¿no? Luego los tejidos más bien van a entregar a los capilares dióxido de carbono y desechos metabólicos. Esa sangre que ha recibido ahora los capilares va a salir de los capilares y va a depositarse en las vénulas, luego en las venas y finalmente en las venas más grandes de la circulación sistémica, que son las venas cavas, superior e inferior. Todo el sistema venoso sistémico tiene sangre desoxigenada. Esa sangre retorna a la aurícula derecha, o sea, la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de las venas cavas. Luego la sangre, aquí termina la circulación sistémica y empieza la circulación pulmonar. Cuando la sangre desoxigenada del organismo se vacía ahora en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae y bombea la sangre a la arteria pulmonar. Luego la sangre pasa a la arteria pulmonar, a las ramas izquierda y derecha, arterias de menor calibre, de pequeño calibre de la circulación pulmonar. Recuerden aquí, las arterias pulmonares son cargadas de sangre desoxigenada, a diferencia de la circulación sistémica. Finalmente, la sangre desoxigenada llega hasta los capilares pulmonares. Y los capilares pulmonares, ahora es cuando intercambian oxígeno con los pulmones. Reciben oxígeno los capilares y entregan dióxido de carbono. Luego los capilares pulmonares se unen, forman vénulas y finalmente venas, las cuales están cargadas ahora de sangre oxigenada, ¿no? A diferencia de las venas del cuerpo o sistémicas tienen sangre desoxigenada, las venas de la circulación pulmonar tienen sangre oxigenada que vuelve al corazón hacia la aurícula izquierda. Aquí termina la circulación menor. Siguiente punto. El corazón es un órgano muscular. Los músculos del cuerpo, independientemente sea músculo liso del tubo digestivo o sea músculo esquelético, ¿no? Lo que controlamos conscientemente, para contraerse necesitan de impulso eléctrico. El impulso eléctrico que controla el músculo esquelético, por ejemplo, llega del cerebro, ¿no? Nosotros desde la corteza motora decimos, contraete músculo del dedo, y se contrae. Pero ¿de dónde llega el impulso eléctrico que hace que el músculo cardíaco se contraiga? No llega del cerebro. El impulso eléctrico que permite que el músculo cardíaco se contraiga proviene del propio corazón. El propio corazón fabrica sus propios impulsos eléctricos gracias a un conjunto de células musculares modificadas que se han especializado en generar impulsos eléctricos y en distribuir estos impulsos eléctricos. La estructura se denomina sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco está conformado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Entre ambos nódulos hay una conexión que se denomina fibras internodales. Después del nodo AB sigue el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda del haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Ya? Es como una autopista y que de la autopista salen calles. Y los nodos serían como estaciones, ¿no?
como estaciones, o si quieren decir ustedes como trancas donde cobran peaje. Bien. Ahora, el nodo sinusal, todas estas estructuras del sistema de conducción tienen la capacidad de generar impulsos eléctricos espontáneamente, todos. Pero el que manda, esto es como un ejército, aquí hay un comandante, y el comandante es el nodo sinusal. Él es el que manda. Él es el que establece, de hecho, el ritmo del corazón. El corazón, ¿a qué frecuencia se contrae normalmente en el adulto? ¿De cuánto, chicos? 60 a 100. Entonces quiere decir que el nodo sinusal genera impulsos eléctricos a esa frecuencia por minuto, de 60 a 100 veces por minuto, ¿no? Y ese impulso eléctrico se distribuye por el corazón, obviamente, ¿no? Se va a distribuir por el corazón a esa frecuencia, y de ahí se establece la frecuencia cardíaca. Otros puntos tienen la misma capacidad, pero ellos se subordinan, es decir, acatan las órdenes del nodo sinusal y solo se restringen a conducir el impulso eléctrico. Un siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Si solo fuera por el nodo sinusal y que sale el impulso casi de inmediato lograría estimular todo el corazón y el corazón se contraería todo al mismo tiempo. Pero el corazón no funciona así. En el corazón, las aurículas y los ventrículos tienen que contraerse y relajarse de forma alterna. ¿Cómo? Los ventrículos tienen que contraerse y al mismo tiempo aurículas relajadas. Y en un segundo tiempo, las aurículas se contraen y los ventrículos se relajan, ¿verdad? Esa es la forma correcta en la cual se tiene que manejar el corazón. Pero ¿cómo se logra? Ya les dije, si solo fuese por el nodo sinusal, el impulso contrae al mismo tiempo al corazón. Afortunadamente, hay una estructura que hace posible la contracción alterna de las cámaras cardíacas, gracias a que también el impulso va a estimular las cámaras también de forma alterna. Esta estructura es el nodo aurículo-ventricular. En el nodo aurículo-ventricular se establece lo que se conoce como retraso fisiológico, es decir, el impulso eléctrico viaja a las aurículas, las estimula. También viaja al nodo AB, pero el nodo AB detiene el impulso eléctrico por una fracción de segundos, suficiente para que luego el impulso retome su viaje, estimule los ventrículos. Pero hasta eso ya las aurículas se han estimulado y se han contraído. Luego a continuación recién se estimulan los ventrículos y se están contrayendo, pero ya para eso las aurículas se han relajado. Esa es la manera en la cual el sistema de conducción cardíaco logra que el corazón funcione adecuadamente. Aquí están el sistema de conducción en otra gráfica. Aquí verán que las fibras internodales que les decía, ¿no? Miren, fibras internodales son 3, incluso tienen su nombre propio, pero yo no les pregunto eso porque pues está bien aprender para el que le interesa mucho anatomía, ¿no? Pero así en la parte cardiológica neta, pues ya no es tan importante que sepan ese tema. ¿Bien? Este gráfico seguramente lo han visto en fisiología, ¿ya? En fisiología. Y de repente no lo han entendido, o de repente sí también. Pues aquí lo vamos a recordar. ¿Qué dijimos que es la función del corazón? Bombear sangre. ¿Cómo? Contrayéndose. ¿Ya? Pero no sería bonito que el corazón sea solo eso, ¿no? Pues no, el corazón tiene muchas funciones, difíciles de entender algunas y otras más sencillas. Y todo eso se resume aquí. Les vuelvo a reiterar, lo que nos interesa es la contracción y relajación de los ventrículos, ¿verdad? Entonces, en el libro muchas veces nos vamos a referir directamente a los ventrículos. Y cuando hablamos de ventrículos, tenemos que hablar que la función ventricular está resumida en lo que denominamos ciclo cardíaco. Bien, en el ciclo cardíaco existen dos fases, la sístole y la diástole. La sístole hace referencia a la contracción ventricular,
Entonces no es necesario decir sístole ventricular. Si yo digo sístole, me estoy refiriendo a la contracción ventricular. Y luego ocurre la diástole. La diástole se refiere a la relajación ventricular. ¿Bien? Esas son las dos fases del corazón. Ahora, yo les he hablado principalmente de la contracción y relajación muscular. Para que ocurra y se ejecute este movimiento, sucede que simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, están ocurriendo una serie de fenómenos de sonido, fenómenos eléctricos, movimiento de sangre y cambio de presión, ¿no? O sea, hay presión. ¿La presión en qué unidad se mide? En milímetros de mercurio. Quiere decir fuerza, ¿no? Presión es fuerza dentro de un compartimiento o cavidad. Ahora, veamos. Durante la sístole se va a contraer el ventrículo. La sangre va a la aorta y también se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Porque quieren evitar que la sangre regurgite. El cierre de las válvulas auriculoventriculares al inicio de la sístole va a generar el denominado primer ruido cardíaco. Recuerden, el primer y segundo ruido cardíaco está generado por el cierre valvular, no la apertura, cierre valvular. Bien, entonces, la sístole comienza y para evitar que la sangre regurgite se cierran las válvulas auriculoventriculares. Pero ¿qué dijimos que necesita un músculo antes de contraerse? Estimularse, ¿no? En palabras eléctricas se denomina despolarizarse. Bien, pero despolarización es el estímulo en realidad. Entonces, antes de que se contraiga en sí el músculo, primero el ventrículo tiene que estimularse. Y ese estímulo, que sería la despolarización en sí del músculo, se representa en una gráfica de electricidad que se denomina electrocardiograma, que sería el famoso complejo QRS. Esa es la despolarización ventricular. Y vean acá, ¿no? Miren cómo dice sístole, pero al inicio de la sístole está el complejo QRS, ¿no? Luego comienza la sístole y aquí comienza a contraerse el músculo cardíaco. Vean cómo la sangre que hay dentro del ventrículo comienza a descender, ¿no? ¿Por qué comienza a descender? Porque está yendo hacia la aorta, ¿no? Es lógico. Se está vaciando el ventrículo izquierdo en lo que dura la sístole. Pero no queda vacío, siempre va a quedar un remanente de sangre al final. Y vean cómo dentro del ventrículo la presión sube, asciende, ¿no ven? Asciende la presión dentro del ventrículo porque obvio se está contrayendo con fuerza y dentro de la cavidad es como si estaríamos apretando y eso está ascendiendo la presión. Luego ya, a medida que se vacía, la presión ligeramente va a ir bajando. Y luego, para que se relaje, ya también tiene que comenzar a relajarse el ventrículo, se desestimula, por así decirlo, pero la palabra real es se repolariza el músculo. Y la repolarización es otra señal eléctrica que en este caso está representada por la onda T, ¿no? Bueno, se repolariza o se desestimula totalmente los ventrículos y ahora, ¿de quién es el turno de contraerse? De las aurículas. Y para que se contraigan las aurículas, ¿quién tiene que cerrarse? Las válvulas semilunares, para que la sangre no regurgite hacia los ventrículos. El cierre de las válvulas semilunares genera el segundo ruido cardíaco, ¿no? Aquí está la diástole. Todo esto es, ¿no? Vean, el ventrículo ya se ha relajado y vean cómo la presión dentro del ventrículo ahora ha vuelto a cero. También vean cómo ahora la sangre dentro del ventrículo está aumentando nuevamente porque está recibiendo sangre de la aurícula, ¿no? Ya se ha generado el segundo ruido cardíaco. Aquí puede generarse un tercer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque la sangre que cae de la aurícula a veces puede caer en forma muy rápida. Entonces, el llenado rápido del ventrículo genera el tercer ruido cardíaco. Tomen en cuenta que el tercer ruido cardíaco puede ser audible de forma fisiológica solo en 3 personas o grupo de personas. En niños, mujeres embarazadas y personas
deportistas, profesionales de alto rendimiento, solo en ellos va a ser normal el tercer ruido cardíaco, escucharlo. Luego tiene un contexto patológico. Todo lo que estoy diciendo va a entrar. Los ruidos, la significación de los impulsos eléctricos, va a ingresar. Pero vamos a tener oportunidad quizás de repetirlo un poco más adelante. Ven entonces, durante la diástole se está volviendo a llenar de sangre el ventrículo, por eso esta curva sube. Y ven cómo recién al final de la diástole, recién se estimula a la aurícula, recién. Entonces, la estimulación o despolarización auricular se representa con la onda P, ¿verdad? La onda P significa despolarización auricular. Inmediatamente a la onda P, una vez que se ha estimulado la aurícula, pues se contrae la aurícula. Y ven esta línea punteada y vean cómo asciende un poquito. Eso quiere decir que la presión dentro de la aurícula aumentó. ¿Ok? Eso es la presión. Entonces sube también un poquito la presión en la aurícula, ¿verdad? Y la contracción de la aurícula muchas veces genera un cuarto ruido cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que el cuarto ruido cardíaco representa la contracción auricular. Eso es patológico en todas las personas si es que la escuchamos con estetoscopio. Ocurre la contracción auricular en todos, claro, pero no es audible. Cuando la aurícula se contrae con fuerza, recién se puede oír, pero la aurícula, les dije, no prescindimos demasiado de la función auricular. No es que no sea importante, pero lo dejamos un poquito detrás a la aurícula. En algunos temas hablamos, pero casi en general no. La aurícula necesita contraerse con fuerza solo en circunstancias netamente patológicas. Un favorcito, ¿puedes una hojita hacer circular? De este lado igual pueden iniciar otra hojita. Solo su matrícula, por favor. Número de matrícula, nada más. Bien, entonces ahí está, jóvenes. Puede haber un cuarto ruido cardíaco generado por una contracción auricular vigorosa, pero no quiere decir que eso porque otras personas no tengan una contracción auricular. Solo en condiciones patológicas la aurícula se contrae con mucha fuerza que hace que se escuche la contracción auricular. Ya estamos terminando, no nos va a dar tiempo para iniciar el segundo tema. La siguiente clase tienen que venir con mucha energía para avanzar hasta el último minuto de nuestra clase. Normalmente termino 10 minutos antes. Continuamos. Dijimos que el ciclo cardíaco es la suma de la sístole y la diástole. Aquí en esta imagen lo que podemos ver es todo ese proceso. El llenado ventricular, se llena el ventrículo por completo, luego el ventrículo comienza a contraerse, el ventrículo comienza a inyectar la sangre hacia las arterias. Al mismo tiempo, mientras la sangre se vacía de los ventrículos, las aurículas se están llenando para llenarse, y cuando el ventrículo se relaje, pues la sangre nuevamente cae hacia los ventrículos. Bueno, aquí hay números, no les voy a preguntar demasiado, más me interesa la información que les he dado en este gráfico. Me interesa que sepan interpretar los ruidos cardíacos, me interesa que sepan esos aspectos importantes. Ahora, reiteramos, ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre. El bombeo de sangre se ha calculado, se sabe cuánto sangre se bombea en cada latido y cuánto de sangre bombea el corazón en un minuto a partir de ese dato. Es así que tenemos el término de volumen minuto o gasto cardíaco. El gasto cardíaco sería la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Y cuánto es eso? 5.000 mililitros. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que es 5.000 mililitros en un minuto? De acuerdo a otros dos términos. El volumen sistólico promedio puede variar dependiendo de varias circunstancias, pero en promedio el volumen sistólico dice que son 70 mililitros. Y la frecuencia cardíaca en promedio sería 70, pero obvio hay un rango de 60 a 100 que es lo normal, ¿no? 70 por 70, 4.900. Ahí tienen la explicación de los 5 litros de sangre que bombea
cada ventrículo aproximadamente, no solo un ventrículo, sino cada ventrículo bombea esa cantidad de sangre. ¿De 5.000? Esta imagen, 5.000. Ya. Esta imagen es importante porque igual clásicamente entra. Y les estoy hablando, miren cómo les estoy soplando. Uno nomás, no dos. Solo matrícula. Es que hay 2 hojas, pero... No importa, no, solo en una nota. Ya está. Eso era para que más rápido pueda circular Ya. la lista. ¿Ya? Perfecto. Solo anoten en uno. Ahora, vean, esta imagen entra clásicamente. Lo primero que podemos rescatar es la arteria coronaria. Aquí está a la izquierda y aquí está la arteria coronaria derecha. Dijimos en relación a qué válvula nacen, a la válvula aórtica. Pero a mí no me interesa, bueno, eso rescato de esta imagen, pero lo que verdaderamente yo aprovecho de esta imagen es que recuerden cómo cambia la apertura o cierre de las válvulas dependiendo de la fase del ciclo cardíaco. En la sístole, ¿quiénes están abiertas? Las válvulas semilunares. Aquí estamos en sístole. Las válvulas semilunares están abiertas, ¿no? Y durante la sístole, ¿quién está cerrada? Las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Ahí está. Este corazón está en sístole y se explica por qué están abiertas las válvulas semilunares. En cambio, en la diástole, las válvulas semilunares estarán cerradas y las válvulas aurículo-ventriculares están abiertas porque la sangre tiene que caer de la aurícula hacia los ventrículos. Tienen que ustedes darse cuenta. En el examen entra así, todo esto se borra y ustedes tienen que ver, ¿no? Tienen que identificar anatómicamente. ¿Cuál es la marca de identificación? El nacimiento de las arterias coronarias a nivel de la válvula aórtica. Aquí me voy a concentrar en 2 palabras: cronotropismo e inotropismo, ¿ya? El inotropismo hace referencia a la fuerza de contracción y el cronotropismo hace referencia a la frecuencia a la cual se contrae el corazón. Todo lo que sea inotrópico negativo, es decir, negativo, si yo digo inotrópico negativo, es que hace que el corazón se contraiga más, con menos fuerza. Y todo lo que diga inotrópico positivo hace referencia a que estimula que el corazón se contraiga más fuerte. Y el cronotropismo es similar, pero referente a la frecuencia. Lo cronotrópico negativo hace que el corazón sea más lento y lo cronotrópico positivo hace que el corazón más bien sea más rápido cuando estamos hablando de la frecuencia cardíaca. Y con esto se cierra. Recuerden que hay una ley, la ley llamada Frank-Starling. La ley de Frank-Starling dice: mientras más se estira el músculo cardíaco, con más fuerza se va a contraer cuando se contraiga. Aquí nos interesa principalmente la distensión de los ventrículos. Entonces, ¿de qué depende que se estire más un ventrículo? Depende de la cantidad de sangre que recibe. Mientras más sangre recibe, más se llena y más se estira. Entonces, la precarga es el volumen de sangre que llena los ventrículos y es como un estímulo para que el ventrículo luego se contraiga con más fuerza. Eso es precarga. Entonces, la precarga estimula que el corazón se contraiga con más fuerza. En cambio, existen fuerzas que quieren evitar que los ventrículos se vacíen. Son fuerzas fisiológicas, por cierto. ¿Quién quiere evitar que el ventrículo se vacíe? Por ejemplo, la presión arterial. Las arterias tienen fuerza y tratan de evitar el vaciamiento ventricular. Es resistencia. A esa resistencia fisiológica se denominaría póster. Bueno, la presión arterial es una resistencia fisiológica. Obviamente vamos a ir viendo ejemplos más adelante de resistencias patológicas que se oponen a la postcarga y también veremos situaciones donde la precarga sale afectada. Bien, creo que terminamos con eso. Listo. Alguien que pueda ayudarme, administrador de grupo de WhatsApp, se puede acercar para que yo le dé mi número y ahí les dé comunicados importantes, ¿ya? Son libres jóvenes, las listitas me lo hacen, por favor.